Mi novia rompió conmigo por las señales de alerta que le señaló su mejor amiga. Le dije que sí. Semanas después su amiga me llama y me dice que merezco a alguien mejor. Mi exnovia se arrepiente de haberla escuchado. Hola a todos. Mi novia terminó conmigo después de que su mejor amiga me tachara, básicamente, como un riesgo ambulante. Y unas semanas más tarde, ¿adivinen quién apareció en mis mensajes directos? Agárrense, que esto se pone bueno. Tengo 27 años y trabajo como analista de sistemas en una empresa tecnológica de tamaño medio en Seattle. No me va mal, buenos beneficios, sueldo decente, vida cómoda. Antes de conocer a Valeria, yo era el típico tipo introvertido, más bien tranquilo, centrado en el trabajo, el gimnasio, los videojuegos y uno que otro encuentro con amigos. Nada extraordinario. A los 24 me independicé, tras aguantar 3 años en un puesto agotador de nivel inicial en TI. Uno de esos en los que tienes que explicarle a ejecutivos de 50 años por qué no deben abrir correos de un supuesto príncipe nigeriano. El departamento era modesto, pero era mío. Nadie cuestionaba por qué necesitaba un segundo monitor exclusivo para Discord. Tenía una buena configuración, 3 pantallas, un sistema de sonido decente, que mis vecinos probablemente detestaban, y espacio de sobra para mi creciente colección de teclados mecánicos. Sí, soy de esos, de los que se obsesionan comparando interruptores Cherry MX azules y marrones en foros. Sin juzgar, ok. Mi equipo era mi orgullo. Una PC ensamblada por mí con una RTX 3080, 32 GB de RAM y un i9 con overclocking que probablemente podría lanzar un satélite si la NASA lo pidiera. Ahorré durante meses para armar esa bestia, trabajando horas extra y explicando por enésima vez por qué el VPN de la empresa no funcionaba en la casa de playa de cierto ejecutivo. La monté sobre un escritorio que fabriqué yo mismo con una puerta vieja y algunas piezas de cañería compradas en Craigslist. YouTube y sus tutoriales fueron clave. En aquel entonces, mi juego principal era un morg llamado Assemble. Le había dedicado miles de horas. Era parte de un gremio competitivo llamado Caffeine Commandos, junto a Sergio, un ingeniero de redes de Portland de 28 años. Nunca nos habíamos visto en persona, pero llevábamos 7 años jugando juntos. Sergio era mi líder de incursiones y, en muchos sentidos, mi confidente online. Un tipo que podía coordinar estrategias mientras soltaba consejos de vida sorprendentemente sensatos. Online se hacía llamar Barba Legendaria. Conocí a Valeria en una fiesta de inauguración de un amigo hace 5 años. Ella era extrovertida, y por alguna razón, mis chistes le parecían graciosos de una manera que no entendía. Sinceramente, sentía que estaba fuera de mi alcance. Siempre impecable, incluso en ropa deportiva. Le encantaban los mercados locales los fines de semana y era capaz de mantener una conversación con cualquiera. Nos entendimos de inmediato. Éramos distintos en muchas cosas, pero en lo esencial, coincidíamos. Los primeros años fueron buenos. Nos mudamos juntos a los 18 meses, adoptamos un perro rescatado, un mestizo de pastor alemán llamado Rocco, y logramos una rutina bastante sólida. Rocco era una bestia adorable, casi 40 kilos de pelo y energía pura. El mejor compañero que he tenido. Por cierto, rescatar un perro es un gran punto a favor con las chicas. Aún así, mirando en retrospectiva, había señales que ignoré. Valeria siempre revisaba el teléfono cuando estábamos juntos, y no podía tomar una decisión sin consultarlo antes con otras personas. ¿Pedir pizza? Había que mandar mensajes primero. ¿Planear un viaje? Tocaba debatirlo en el chat grupal. Estaba atrapado en esa etapa en la que todo parece perfecto, así que no le di demasiada importancia. Su mejor amiga, Nuria, la conocía desde la secundaria. Imaginen a una mujer de 1,6 metros con un cabello verde musgo, como si se hubiera inspirado en el fondo de una piscina abandonada. Cambiaba de color cada pocas semanas, como si el problema fuera el tinte y no el hecho de que parecía una versión fallida del Joker. Decía que era su marca personal, pero lo único que gritaba era alerta. Valeria y Nuria eran inseparables. Hablaban todos los días, sabían las contraseñas de la otra. Al principio me pareció bonito, pero pronto empecé a notar una actitud incómoda de su parte hacia mí. No era abiertamente hostil, pero sí condescendiente, como si yo fuera una figura temporal en la vida de Valeria, mientras ella era la constante. Nuria siempre estaba soltera, pero opinaba de todas las relaciones ajenas como si fuera una experta. Me analizaba como si fuera un proyecto científico, y a menudo interrumpía mis frases para comentar algo con Valeria, como si yo dejara de existir. Poco a poco, nuestra relación empezó a girar en torno a Nuria. Los planes cambiaban de repente porque Nuria me necesita. Mis ideas quedaban descartadas porque Nuria conocía un restaurante mejor. Comenzó a aparecer sin avisar en el departamento, con que emergencias que solían ser simples caprichos o dramas pasajeros. Una vez, conseguí entradas de último momento para una convención de videojuegos que había estado esperando por meses. Pagué extra por acceso VIP, incluso incluía una charla con los desarrolladores de uno de mis RPG favoritos desde la beta. Valeria parecía emocionada,
hasta que 2 horas antes, Nuria llamó llorando porque su cita de Gini la había dejado en visto. Y adivinen quién fue solo a la convención mientras su novia se quedó viendo Diario de una Pasión y comiendo helado con su amiga. Esa noche, mientras yo trataba de disfrutar el evento, ella me escribía pidiéndome actualizaciones, y al mismo tiempo me mandaba fotos de su noche de chicas. ¿Para qué me preguntas cómo va todo si estás tan ocupada con Ryan Gosling? La verdad es que conocí a gente interesante y lo pasé bien sin tener que explicar cada referencia friki. Pero el patrón estaba claro. Alrededor del tercer año, la cosa empeoró. Nuria terminó con su pareja, quien, con toda razón, se cansó de vivir a la sombra de su amistad con Valeria. Desde entonces, su presencia pasó de molesta a invasiva. Mi amigo Bruno, que solía visitarnos, también lo notó. Bruno es de esos que no se callan nada. Tras la tercera vez en un mes que Nuria arruinó una cita nuestra, me dijo directo: tú sabes que esa tipa está intentando sabotearte, ¿no? No le hice mucho caso al principio, pero tenía razón. Por esa época conocí a Marcelo, un tipo de 30 años que entrenaba en mi gimnasio. Competía en MMA amateur los fines de semana y trabajaba como fisioterapeuta durante la semana. Lo conocí cuando casi me aplasto con una barra y él me ayudó justo a tiempo. Desde entonces, empezamos a entrenar juntos. Marcelo también había vivido algo parecido con una exnovia y su madre controladora. Siempre noté que Valeria actuaba raro cuando él estaba cerca, como si su presencia la descolocara. Y creo que era porque Marcelo tenía esa actitud directa que hacía imposible que los juegos de Nuria funcionaran. Decía las cosas de frente. Como aquella vez que Nuria apareció sin invitación en nuestra parrillada y él le soltó: ¿no tienes otros amigos con los que puedas estar hoy? Valeria casi se muere de la vergüenza. Yo tuve que contener la risa con la hamburguesa en la boca. Después de eso, Nuria se aseguró de aparecer solo cuando Marcelo no estaba cerca. Hubo un fin de semana en el que Valeria y yo habíamos planeado una escapada para acampar en las montañas. Solo nosotros, Rocco y sin señal de celular. Un paraíso, ¿cierto? Pasé semanas investigando el lugar ideal. Compré una tienda de campaña nueva y hasta me di el lujo de gastar en esas comidas liofilizadas que, sorprendentemente, sabían bastante bien. La noche anterior al viaje, Nuria llamó a Valeria con una supuesta crisis laboral que, por alguna razón, requería su intervención, a pesar de que trabajaban en áreas completamente distintas. En resumen, el viaje se canceló y terminé pasando el fin de semana solo, viendo las historias de Instagram de Nuria, en las que aparecía junto a Valeria en un bar en la terraza de un edificio. Todo el equipo de camping quedó ahí, junto a la puerta, como un recordatorio silencioso de que, claramente, yo era una opción secundaria. Lo peor ni siquiera fue la cancelación. Fue como Valeria actuó como si no tuviera importancia. Regresó el domingo por la noche con un llavero de recuerdo, como si eso compensara el hecho de que dejó de lado lo que habíamos planeado juntos. Desde entonces, Nuria empezó a meterse más en nuestra relación. Le hacía a Valeria preguntas sugestivas cuando yo no estaba. ¿De verdad él apoya tus metas profesionales? ¿No te parece raro que pase tanto tiempo jugando? Pequeñas semillas de duda que Valeria no solo no detenía, sino que traía a casa como si fueran preocupaciones propias. De pronto, mi gusto por los videojuegos, que nunca había sido un problema, empezó a parecerle inmaduro. Mi trabajo, que antes consideraba excelente, ya no era lo suficientemente ambicioso. Hasta las amistades casuales con mis compañeros de oficina se volvieron sospechosas. Lo que más me dolió fue cómo comenzó a olvidar convenientemente ciertas cosas, que yo fui quien la animó a sacar la renovación de su certificado docente, que le diseñé gratuitamente un sitio web para los padres de sus alumnos, que me levantaba temprano los fines de semana para sacar a Rocco y dejarla dormir un poco más. Nada de eso parecía importar ahora. Ya no encajaba en ese ideal fantasioso que Nuria le había hecho creer que merecía. Intenté hablar con Valeria sobre la influencia de Nuria, pero se puso a la defensiva de inmediato. Solo quiere lo mejor para mí. O, estás exagerando. Eran sus respuestas habituales. El clásico gaslighting. Empecé a llevar un registro mental de cuántas veces cambiaban sus opiniones después de una noche con Nuria. El patrón era evidente. Una noche, observaba nuestro apartamento. Las plantas que ella insistió en comprar, las regaba yo con cuidado. Las fotos nuestras enmarcadas. El perro que adoptamos juntos, acurrucado a mis pies. Me pregunté en qué momento me convertí en un personaje secundario dentro de mi propia relación. Esa noche me conecté a Asenval y me uní al chat de voz con Sergio y el resto de la guild. No me puse a desahogarme. Solo necesitaba distraerme matando monstruos virtuales. Estábamos enfrentando una de esas misiones difíciles que requieren coordinación absoluta. 6 horas de movimientos precisos, decisiones en segundos y mucha concentración. Cuando por fin vencimos al jefe del nivel, eran las 3 de la madrugada. Sergio se dio cuenta de que algo pasaba porque no hablaba mucho. Cuando todos los demás se desconectaron, él se quedó. Día complicado. Preguntó mientras repartíamos el botín. Le conté una versión resumida mientras hacíamos misiones sencillas. Sergio escuchó y luego dijo: parece que en tu relación hay un tercer jugador que está usando trucos, hermano. Más allá de la metáfora gamer,
tenía razón. Había pasado 3 años intentando ganar una partida que ya estaba amañada. Me sugirió que pusiera límites con Nuria, pero ambos sabíamos que decirlo en Discord era mucho más fácil que hacerlo en la vida real. Esa misma semana, Diane, una compañera del trabajo de 34 años, notó que algo me pasaba mientras almorzábamos. Diane era una analista de seguridad senior que antes había trabajado para el gobierno en cosas que nunca podía contar. Siempre llevaba camisetas de bandas y tenía una actitud fuerte, como de hermana mayor. No suelo abrirme con facilidad, pero ella me inspiraba confianza, así que pensé que podía darme una perspectiva diferente. Cuando le conté, algo apenado, lo que pasaba entre Valeria y Nuria, solo negó con la cabeza y dijo: eso es triangulación clásica. Según Diane, lo que hacía Nuria era manipulación pura, crear una competencia artificial, generar conflictos y luego posicionarse como la solución. Me recomendó observar el patrón durante algunas semanas. Los datos no mienten, dijo. Cuando lo veas trazado, la decisión será evidente. Trataba mis problemas de pareja como una brecha de seguridad. Extraño, pero útil. La gota que colmó el vaso llegó el mes pasado. Me dio una gripe fuertísima, fiebre de 39 grados, sin poder retener alimentos, todo mal. Fue un jueves y Valeria tenía planeado un fin de semana de cata de vinos con Nuria y su otra amiga, Jen. Llevaban meses organizándolo. El momento no pudo ser peor. Yo venía de semanas trabajando jornadas de 14 horas en un proyecto enorme, viviendo a base de cafeína, comida rápida y líneas de código. Creo que mi sistema inmunológico simplemente colapsó. Ese jueves me sentía tan mal que no distinguía si las sombras en la esquina del cuarto eran alucinaciones o alguien real. Y no soy de los que piden ayuda cuando están enfermos, pero en ese estado apenas podía caminar al baño sin sentir que me iba a desmayar. Así que le pedí a Valeria si podía posponer el viaje un día, hasta que me estabilizara un poco. Al principio pareció entenderlo, incluso llamó a Nuria para reprogramar. Pero una hora después, entró al cuarto con cara de fastidio y dijo: Nuria dice que no debería cancelar el viaje solo porque estás enfermo. Dice que ya eres un adulto y puedes cuidarte solo. Yo, temblando de fiebre, escuchando que su amiga pensaba que estaba siendo manipulador por estar enfermo, le respondí con un simple: haz lo que quieras, y me di vuelta. Al día siguiente se fue mientras yo dormía. Y lo mejor, se llevó el buen termómetro y todos los rollos de papel higiénico, menos uno. Porque, claro, cuando estás entre la vida y la muerte, también tienes que racionar el papel. Mi amigo Carlos vino a verme después de que le mandé un mensaje. Carlos es ese amigo que todos necesitamos. El que no hace preguntas, solo aparece. Me trajo sopa, bebidas isotónicas, y se quedó un par de horas para asegurarse de que no me muriera. Un verdadero gesto. Incluso sacó a pasear a Robco, que había estado encerrado conmigo todo el día. Sergio también estuvo presente, a su manera. Cuando le escribí que no podía jugar esa noche por la gripe, organizó un equipo de entretenimiento virtual para enfermos. 5 miembros del grupo se turnaron para transmitir distintos juegos en Discord. Uno incluso hizo una partida rápida de Dark Souls mientras comentaba solo para animarme. Gente que jamás conocí en persona, de distintos usos horarios, reorganizando sus horarios solo para distraer a un enfermo que estaba al otro lado de la pantalla. Los gamers tienen mala fama, pero lo que ellos hicieron fue hermandad. Carlos no dijo nada sobre la partida de Valeria, pero su expresión lo decía todo. Se quedó jugando conmigo a Smash Bros, dejándome ganar aunque ambos sabíamos que yo apenas podía moverme bien por la fiebre. Eso es amistad. Marcelo pasó al día siguiente con una receta de batido de proteínas que, según él, eliminaría el virus de mi cuerpo. Sabía horrible, pero lo tomé igual. También trajo un ungüento mentolado que su entrenador de MMA usaba para la recuperación muscular. Y cuando Valeria volvió el domingo por la noche y me encontró algo recuperado, actuó como si nada hubiese pasado. Valeria no me preguntó ni una sola vez cómo había estado mientras ella se ausentó. En su lugar, pasó más de 2 horas mostrándome fotos de catas de vino y contándome cómo el hijo del dueño del viñedo le había coqueteado a Nuria. Perfecto, justo lo que uno quiere escuchar después de haber pasado por una gripe fuerte y emocionalmente agotadora. La observé mientras pasaba de una imagen a otra, todas con copas de vino y selfies en paisajes de viñedos. Desde aquel episodio, noté que Valeria se volvió distante. Pasaba mucho tiempo pegada al teléfono, respondía con monosílabos, y su actitud era simplemente indiferente. Pensé que aún estaría molesta por el fin de semana, así que decidí darle su espacio. Ese viernes, al volver del trabajo, la encontré sentada en la mesa de la cocina con una expresión seria. Me dijo que necesitábamos hablar. Inició un discurso que parecía ensayado, hablando de cómo había estado reflexionando sobre la relación y había identificado ciertas dinámicas preocupantes. Utilizó varias veces la expresión banderas rojas. Afirmó que era controlador por haberle pedido que se quedara en casa mientras estaba enferma. También dijo que la estaba aislando de sus amigas solo por haber mencionado que la constante presencia de Nuria estaba afectando nuestra relación. Era como escuchar a alguien recitar un guión que no comprendía del todo. Mencionaba conceptos como trabajo emocional, masculinidad tóxica y codependencia,
términos que nunca antes le había oído decir y que curiosamente coincidían con los que Nuria solía publicar en su cuenta de Instagram. Era como escuchar la voz de Nuria a través de Valeria. Cuando lo mencioné, se puso a la defensiva. No todo gira en torno a Nuria. Estos son mis sentimientos, me dijo. Y fue entonces cuando soltó la bomba. Necesitaba espacio para reevaluar la situación y quería que yo me fuera del departamento, el mismo que ambos pagábamos. Me reí y respondí, así no funciona esto. Si querés espacio, te lo puede dar Nuria. Valeria rompió en llanto, diciendo que yo estaba actuando mal, y que con eso solo confirmaba su punto sobre mi supuesta toxicidad. Estaba tan sorprendido que no pude discutir. Solo agarré una maleta con algo de ropa y me fui a la casa de Carlos para despejar la cabeza. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de ella. Quería que la separación fuera definitiva y que recogería sus cosas mientras yo trabajaba. Así, sin más, 5 años tirados por la borda porque su amiga la convenció de que yo era una señal de advertencia andante. No lo voy a negar, esa mañana me quedé sentado en el coche frente a la oficina por más de 20 minutos, mirando ese mensaje. 5 años construyendo una vida en común, borrados con un texto. Y ni siquiera tuvo la decencia de decírmelo en persona. Me trató como si fuera una cita casual de una aplicación, alguien que se puede dejar en visto sin consecuencias. Las siguientes 2 semanas fueron duras. Me sumergí en el trabajo, volví al gimnasio con más intensidad y traté de no pensar en cómo se desmoronaban 5 años de vida compartida. Dejé que Valeria recogiera todas sus pertenencias del departamento. Yo solo quería un corte limpio. Bruno me ayudó a instalar una nueva consola de videojuegos en lo que antes era nuestro rincón de lectura. Carlos trajo un televisor extra que tenía guardado desde que Valeria se había llevado el que estaba en la sala. Pedimos comida, jugamos COD hasta las 3 de la mañana. Al menos por unas horas, me sentí acompañado. Marcelo también se sumó a la remodelación del departamento. Instaló una barra de dominadas en el pasillo y trajo algunas pesas. Decía que el esfuerzo físico era la mejor terapia mientras me corregía la postura durante los ejercicios. En menos de una semana, el living se transformó en un espacio híbrido entre entrenamiento y ocio, justo lo que Valeria habría odiado. Mi PC gamer ahora compartía lugar con un par de mancuernas, una esterilla de yoga, curiosamente, una que ella olvidó llevarse, y un saco de boxeo colgado de una viga reforzada que Marcelo instaló sin siquiera preguntarme. Sergio y el equipo online me mantenían entretenido por las noches cuando el silencio se volvía difícil de soportar. Iniciamos una nueva campaña en Asanbal. Creamos personajes desde cero y nos enfrentamos a las mazmorras más complejas. El clan incluso me regaló una espada legendaria que normalmente toma meses conseguir. Pero había detalles que me sacaban de quicio. Por ejemplo, descubrir que se había llevado la mitad de mis calcetines pero había dejado todos sus productos de baño. No hay forma más cruel de demostrar que te superaron que tener que usar el champú con aroma a lavanda de tu ex durante 2 semanas porque no tienes tiempo para ir al supermercado. Lo extraño de las rupturas es cómo te rompen la rutina. Esos hábitos diarios construidos en pareja dejan de tener sentido. Aún así, seguía levantándome temprano para hacer café como si aún fuéramos dos. Me descubría comprando sus galletas favoritas en el súper sin darme cuenta. Justo cuando empezaba a sentir algo de estabilidad, Valeria volvió a escribir. Primero preguntó cómo estaba. Luego si había encontrado su esterilla de yoga. Después, que extrañaba a Rocco, el perro que se quedó conmigo porque yo era quien lo paseaba y alimentaba. Mis respuestas fueron breves. Estoy bien, no la he visto, Rocco está bien. Pero los mensajes se volvieron más constantes. Empezó a enviar bromas internas, fotos de recuerdos compartidos. No respondí. 3 semanas después de la ruptura, me llamó. Dijo que quizá había actuado con demasiada rapidez, que extrañaba lo que teníamos y que pensaba que podríamos hablar sobre intentarlo de nuevo. Le pregunté si había hablado de eso con Nuria. Silencio. Esto no se trata de Nuria, respondió. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Le dije, estoy bien, gracias, y colgué. Bloqueé su número de inmediato. Más tarde supe, por un amigo en común, que Nuria se había mudado temporalmente a Boston por un proyecto de 6 semanas. Eso explicaba el repentino interés de Valeria por volver. En cuanto la titiritera se fue de la ciudad, quiso recuperar su plan B. Demasiado tarde. Y lo peor es que ya ni siquiera estaba enojado. Solo me sentía agotado. Cansado de competir contra una amistad que claramente era perjudicial. Cansado de cuestionarme si yo era el problema, cuando en el fondo sabía que no lo era. A veces, lo más sabio que uno puede hacer es alejarse sin ruido. Y entonces pasó lo más inesperado. Una semana después de bloquear a Valeria, recibí un mensaje por Facebook de Nuria. Justo ella. Hola, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero quería saber cómo estás. Valeria me contó que hablaron y creo que manejó todo muy mal. Te mereces algo mejor. Casi escupo el café. La misma mujer que se pasó años tratando de destruir mi relación, ahora me escribía como si de verdad le importara. Y no paró. Me siguió mandando mensajes. Siempre me pareciste un buen tipo, muy centrado. La verdad es que Valeria nunca valoró lo que tenía conmigo. Y luego,
Como si todo lo anterior no hubiera sido suficiente, llegó el golpe final. Una tarde, recibí un mensaje inesperado. Tal vez podríamos tomar un café algún día. Siempre sentí que no llegamos a conocernos bien. Era Nuria. Desde el primer mensaje supe que había algo raro. Durante mucho tiempo había querido que Valeria estuviera soltera, supuestamente para tenerla más presente, pero con el tiempo se volvió evidente que lo que no soportaba era no ser el centro de atención. Y ahora que Valeria andaba decaída, probablemente llorando por nuestra ruptura, Nuria no podía tolerarlo. Su nueva estrategia parecía ser aún más retorcida, buscarme a mí, justo a mí, para terminar de hundirla. Los mensajes siguieron llegando, cada vez más insinuantes. Incluso llegó a mandarme una selfie, casual saludando, aunque convenientemente dejaba ver su escote. Era tan obvio que por un instante me dio hasta lástima. Pero no me quedé callado. Tomé capturas de pantalla y se las envié a Bruno y a Carlos con un solo texto. No tiene vergüenza. Carlos me respondió con un gif de Michael Jackson comiendo pochoclos. Bruno, más directo, dijo, es hora de ponernos creativos. Aquella misma noche, durante una de nuestras partidas online, le mostré las capturas a Sergio. Entró en modo táctico de inmediato. Esto es como cuando un jefe final se cambia de bando porque está perdiendo. Clásico. Hay que trazar estrategia. Y eso hicimos. Como si estuviéramos por enfrentar a un jefe en una misión complicada. El equipo se reunió. Algunas ideas eran ridículas, pero otras tenían potencial. Yo, por mi parte, le envié a Nuria una bomba de brillantina por correo. En el trabajo, incluso le mostré los mensajes a Diane durante el almuerzo. Frunció el ceño al leerlos. Esto es manipulación de manual, dijo, como si estuviera analizando un informe de inteligencia. Está intentando convertirte en un instrumento contra tu ex. Pero no lo vas a permitir, ¿verdad? En una servilleta, Diane empezó a trazar lo que denominó una operación de contrainteligencia. Planes de contingencia, rutas de extracción, todo. Estaba disfrutándolo demasiado. Después de tanta consulta con este peculiar, pero comprometido, grupo de apoyo, decidí seguirles el juego. Le respondí a Nuria con una sonrisa en el rostro. Tienes razón. Deberíamos vernos. Abrieron una cafetería nueva en el centro que dicen que es excelente. Llegué 10 minutos antes y escogí una mesa con buena vista a la puerta. Nuria apareció puntual, más arreglada de lo que jamás la había visto para un simple café. Peinado impecable, maquillaje perfecto y un escote innecesariamente pronunciado. Caminó hacia mí con una sonrisa confiada, hasta que se encontró con toda la escena. Junto a mí estaban Carlos, Bruno, Jen, Valeria y una amiga de Nuria que, por lo visto, también había tenido suficiente de ella. La expresión de Nuria cambió en segundos, de seguridad a desconcierto, y luego pánico. ¿Qué es esto?, preguntó, intentando sonar tranquila. Oh, pensé que sería divertido hacer algo grupal, respondí con calma. Como a ti te gusta meterte en la vida de todos, creí que apreciarías que te devolvieran el gesto. Carlos ya estaba grabando con su teléfono. Continué. Estas personas querían ver con sus propios ojos lo que llevo tiempo contando, cómo te dedicaste a sabotear mi relación durante años y cómo, en cuanto se acabó, empezaste a coquetear conmigo. Nadie me creía, hasta hoy. Nuria palideció, balbuceó, intentando justificar que yo estaba exagerando y sacando todo de contexto. Pero Jen no le dio oportunidad. Basta, Nuria. Hiciste lo mismo con mi ex. Tom, me convenciste de que me estaba frenando y 2 semanas después intentaste salir con él. Nuria agarró su bolso y se fue prácticamente corriendo. Nosotros pedimos café y pasamos la siguiente hora compartiendo historias de terror. Resultó que su comportamiento había afectado más relaciones de amistad de las que imaginábamos. Lo mejor de todo fue cuando Carlos le mandó el vídeo a Valeria con un simple mensaje. Por si querías ver por quién dejaste a tu pareja de 5 años. Jen también tenía su arsenal. Capturas de conversaciones donde Nuria hablaba mal de Valeria con otras personas, quejándose de lo dependiente que era por volver conmigo. Una hipocresía monumental que Jen venía documentando desde hacía meses. No entiendo por qué se guardó todo hasta después de la ruptura, pero bueno, mejor tarde que nunca. Esa noche, mientras jugábamos Call of Duty con Carlos y Bruno, el teléfono de Bruno empezó a sonar sin parar. Su novia le avisó que Nuria había subido una historia a Instagram con música triste, hablando de amistades falsas y hombres tóxicos. Decidimos convertirlo en un juego, un trago de gaseosa por cada historia nueva. Para medianoche ya estábamos empachados de tanta soda, y riéndonos a carcajadas. Cita vaga sobre traición. Trago. Filtro en blanco y negro. Otro trago. Canción sobre ser incomprendida. Fondo del vaso. Pero el mejor momento llegó 2 días después, cuando fui al gimnasio con Marcelo y me topé con el ex de Nuria. Nunca habíamos hablado antes, pero me reconoció y terminamos compartiendo batidos de proteínas después del entrenamiento. Hablamos durante 1 hora y fue como encontrar a un camarada de guerra. Ryan, que así se llamaba, había salido con Nuria casi 3 años, hasta que su amistad con Valeria destruyó todo. Me mostró viejos mensajes donde Nuria programaba sus citas en función de cuando Valeria la necesitaba,
por si acaso tenía que verme. Las similitudes eran escalofriantes. Terminamos intercambiando números. Ryan era un tipo genial. Se unió a nuestra próxima sesión de juego el fin de semana y resultó ser un francotirador excepcional en las partidas del equipo. Sergio lo bautizó como el otro sobreviviente, y ese quedó como su nombre fijo en nuestro Discord. Ese fin de semana hicimos una maratón de 48 horas jugando a Senbal, y logramos desbloquear un logro ultra raro que menos del 0,1% de los jugadores había conseguido. Fue el cierre perfecto para una historia que empezó como una traición, y terminó como una victoria épica. Transmitimos en vivo la batalla final contra el jefe en Twitch, y de algún modo, la noticia se esparció más de lo esperado. En el momento de mayor audiencia, había más de 300 personas conectadas, entre ellas varios conocidos tanto de Valeria como de Nuria. El chat estaba totalmente desbordado cuando, por fin, logramos vencer al legendario dragón Azurma, el infinito. Fue una sensación increíble. Ya han pasado 2 meses desde aquel incómodo encuentro en la cafetería. Me enteré por Jen de que Valeria y Nuria tuvieron una fuerte discusión. Valeria intentó retomar el contacto. Me escribió un mensaje bastante largo, pidiéndome disculpas, diciendo que había sido manipulada y que extrañaba lo que teníamos. Pero, sinceramente, ya era demasiado tarde. 5 años es mucho tiempo para dejar que otra persona lleve las riendas de tu relación. La verdad es que no le guardo rencor. Lo que siento por ella es lástima. Dejó que alguien como Nuria, que nunca pensó en su bienestar, le dictara cómo vivir su vida. Y para cuando quiso recuperar lo que teníamos, ya había destruido el único vínculo que realmente le importaba. Esa es una lección que se paga sola. La última vez que vi a Valeria fue en una tienda, en la sección de electrónica. Yo estaba mirando unos auriculares cuando la vi aparecer por uno de los pasillos. Antes de que pudiera alejarme, vino directo hacia mí con una sonrisa nerviosa, preguntando si podíamos hablar. Solo señalé mi carrito, llevaba una pizza congelada, un paquete de bebidas energéticas y una copia de Elden Ring. Ese era yo, el mismo al que una vez consideró poco ambicioso, infantil y lleno de señales de alerta. Y sin embargo, estaba más feliz que nunca. Me di la vuelta y me fui, mientras ella se quedó ahí, inmóvil, sin saber qué decir. Un cierre digno, si me lo preguntan. En cuanto a mí, estoy mucho mejor de lo que imaginé. El apartamento ahora sí parece mío. Pinté la habitación que antes Valeria nunca quiso dejar cambiar, un azul oscuro que me encanta. Me compré la silla gamer que siempre quise y monté por fin una oficina como se debe, en vez de seguir trabajando desde la mesa del comedor. No tener a alguien encima juzgando cada decisión resulta increíblemente liberador. Rocco, mi perro, también parece más tranquilo ahora que solo tiene que seguirme a mí. Ya tiene su rutina armada. Por las mañanas salimos a correr, en las tardes duerme bajo el sol cerca de la ventana y por las noches se acurruca a mi lado mientras juego. Lleva una vida de ensueño. En el trabajo me ascendieron el mes pasado gracias a mi rendimiento. Incluso mi jefe me llamó para decirme que había notado una mejora clara en mi liderazgo. Carlos y Bruno estuvieron a mi lado durante todo este proceso. De hecho, empezamos a hacer noches de póker en casa, una costumbre nueva que antes Valeria no soportaba porque decía que hablábamos demasiado fuerte. Y sí, también he vuelto a salir con alguien. Se llama Alex, tiene 27 años, trabaja como ingeniera de software y nos conocimos en una conferencia. Es muy independiente, con sus propias amistades e intereses, y no solo acepta mi afición por los videojuegos, sino que incluso le parece genial. Desde el primer día supe que había algo especial. Y no es solo una impresión, ella también es gamer. Está en el ranking competitivo de 3 juegos de lucha distintos y transmite en Twitch un par de veces por semana para una comunidad pequeña pero fiel. La primera noche que pasamos juntos, terminamos armando un torneo improvisado de Street Fighter en el sofá que duró hasta las 3 de la mañana. Me aplastó en 9 de 10 partidas mientras me explicaba mecánicas que ni siquiera sabía que existían. Sergio y el resto de la guild la adoptaron enseguida cuando apareció como invitada en una de mis sesiones y, de manera casual, mejoró por completo nuestra estrategia de recursos. En cuestión de 2 semanas, ya era oficial dentro del grupo. Diane y Alex se llevaron bien desde el principio. Se conocieron en una reunión de la empresa. Resultó que ambas tenían experiencia en artes marciales, Diane en Krav Maga, Alex en Jiu-Jitsu brasileño. Ahora entrenan juntas 2 veces por semana en un gimnasio de MMA en el centro. Alex es todo lo opuesto a Valeria en el mejor sentido posible. Es clara, no se anda con rodeos y sabe comunicarse. Tiene un sentido del humor seco que siempre me toma por sorpresa. La semana pasada me dejó en ridículo en Mario Kart sin disimular lo competitiva que es. Fue genial. El fin de semana pasado fuimos a hacer senderismo en la montaña, en un sendero que Valeria y yo siempre decíamos que visitaríamos, pero que nunca pisamos. Estamos yendo despacio. Ambos hemos tenido relaciones complicadas antes, así que valoramos mucho nuestra independencia. Pero las cosas van bien. Y todavía no termina ahí. El mes pasado conocí, por fin en persona, a Sergio,
mi amigo virtual y líder de incursiones desde hace 7 años. Viajó a Seattle por una conferencia de tecnología y quedamos en vernos en una hamburguesería del centro. Es una experiencia muy curiosa conocer cara a cara a alguien con quien has hablado a diario durante años y a quien nunca habías visto. Era más bajo de lo que esperaba, pero tenía exactamente la misma personalidad que mostraba en las partidas. Ese fin de semana hicimos una reunión en mi casa, Sergio, Alex, Carlos, Bruno, Marcelo, Diane y yo. Mi apartamento se llenó de risas, bromas, torneos improvisados y buen ambiente. Miré a mi alrededor y vi a ese grupo de personas que, sin buscarlo, se habían convertido en mi verdadera tribu. Perder a Valeria, de alguna manera, me llevó a rodearme de la mejor gente que he tenido a mi alrededor en toda mi vida. Todo esto me enseñó a confiar en mis primeras impresiones. Si alguien te muestra quién es con sus acciones, aunque parezcan pequeñas, créelo. Y jamás te vincules con alguien que permite que una amistad tóxica piense por ella. La vida es demasiado corta para ese tipo de dramas. La semana que viene, Sergio volverá a Seattle por otro evento, y esta vez planeamos hacer una gran fiesta en casa de Marcelo. Y Alex y yo vamos a mudarnos juntos el próximo mes. Ya encontramos un lugar con una habitación extra para montar un setup de juegos doble. La vida sigue, y a veces, resulta mucho mejor de lo que uno se imaginaba.